Hola, ¿cómo están? Miren, mi nombre es Christopher Cernichiero Reina, soy licenciado en Economía por la Universidad de Guanajuato, maestro en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde actualmente soy candidato a doctor en Ciencias Económicas o en Economía. El motivo de este video, aparte de colaborar con la página de la institución, es pues enseñarles algo de la investigación que estoy haciendo en el doctorado. Algunos artículos ya los tengo publicados en revistas. Si a alguien le interesa, puede escribirme al correo electrónico y le mando esos artículos. Les comento que actualmente tengo una revista en dictamen, en una revista importante en México y en América Latina, que se llama Investigación Económica, que es editada por la UNAM. En fin, todo esto se los digo por si a algunos les interesa hacer investigación conmigo, específicamente que les dirija su tesis o su tesina, o el trabajo de titulación que les pidan en la universidad. Para mostrarles algo del trabajo que estoy haciendo, y les comento, podríamos investigar el tema que a ustedes les guste. Más que nada lo que yo les propongo es la metodología para generar información, para generar conocimiento, que sería el material o la contribución del material con que se titulen, ¿sale? Entonces solamente les voy a dar un ejemplo muy corto aplicado a política monetaria en México. El título de esta investigación se llama ¿Qué dice la regla de Taylor acerca del Banco de México? Les platico muy rápido. ¿Qué es la regla de Taylor? La regla de Taylor simplemente es una función de la tasa de interés. Dice que la tasa de interés va a responder en el mismo sentido que cambie la producción, la inflación o incluso el tipo de cambio real, ¿sale? Pero básicamente nosotros vamos a utilizar esta ecuación donde es la tasa de interés nominal que depende del PIB, es decir, de la producción, de la tasa de inflación y del tipo de cambio real. Teóricamente se supone que si sube la inflación, el PIB o el tipo de cambio real, también debe de subir la tasa de interés. La interpretación económica de eso es que cualquiera de esos movimientos hacia arriba que les dije, el de la inflación, el de la producción o el del tipo de cambio real, va a generar directa o indirectamente presiones inflacionarias. El movimiento hacia arriba de la inflación pues las genera directamente, porque la variable de inflación está cambiando solita hacia arriba. Por otro lado, cuando aumenta la producción hacia arriba, indirectamente también va a generar presiones inflacionarias. Y cuando el tipo de cambio real sube, lo cual se llama una depreciación del tipo de cambio real, quiere decir que los bienes mexicanos se estarían abaratando en relación a los extranjeros, en ese caso el Banco Central también va a intervenir subiendo la tasa de interés, porque esa subida del tipo de cambio real indirectamente generaría presiones inflacionarias, ¿sale? Eso es lo que estamos viendo en la teoría. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que la tasa de interés cambie en el mismo sentido que la producción, la inflación y el tipo de cambio real. Pero como les comentaba, eso es en la teoría. Nosotros queremos ver si en la economía mexicana se verifica ese comportamiento de la tasa de interés, es decir, de la regla de Taylor. Esa ecuación se llama regla de Taylor, sale la ecuación de tasa de interés. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para comprobar si se cumple esto o no? Vamos a descargar datos mensuales para la economía mexicana, de inflación, de producción, de todo lo que les dije. Muchos de esos datos no vienen directamente en las páginas de internet. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a bajar datos que nos van a permitir construir las variables que necesitamos. Ahorita les voy a platicar un poquitito más de esto, de cómo se bajan esos datos y de cómo se construyen las variables. Les platico cuáles son los resultados a los que llegamos, pues que hay un buen desempeño empírico para la economía mexicana del 2002 al 2015, es decir, analizando datos para ese periodo de tiempo, vamos a ver que la tasa de interés sí sube cuando sube la inflación, la producción o el tipo de cambio real, ¿sale? Esta, esta respuesta, este comportamiento sería la contribución de la investigación. Esa sería la contribución de su tesis o su tesina. Tomamos alguna propuesta teórica
y vemos si se cumple para la economía mexicana o para la economía que quieran. Buscamos un periodo más o menos actual y también tratamos de publicarlo en una revista, lo cual les daría reputación como académicos. Ahorita les iba a comentar algo. Ahorita que les platicaba lo de la contribución. Ya. Por ejemplo, aquí, acuérdense que estamos viendo si la teoría se cumple en la realidad, ¿sale? Si se cumple en la vida real. Pero otra cosa que podríamos hacer, y que he hecho en publicaciones, es tomar algo de las legislaciones mexicanas. Por ejemplo, la Ley de Coordinación Fiscal dice que los ingresos federales en salud se reparten a los estados de acuerdo a determinados criterios. Lo que yo hice fue tomar lo que decía la ley, bajar datos y ver si realmente el gobierno federal estaba distribuyendo el dinero a los estados de acuerdo a los criterios que decía. Se encuentra que sí es así, sí se cumple esa distribución. Sin embargo, también hay algunos elementos en los cuales pues no es tan claro que el gobierno esté cumpliendo lo que dice. Entonces, en ese caso, pues sería otro tema, sería salud, serían recursos federales, pero mi punto es que podemos utilizar esta técnica que van a ver para cualquier tema que les interese. Yo también lo he utilizado, como ya les comenté, para política fiscal, de gobierno federal, de cómo distribuye el dinero hacia las entidades federativas, pero prácticamente podemos analizar cualquier tema que se les ocurra, ¿sale? Lo importante es la metodología. Ahí les va. Entonces vamos a seguir con el ejemplo de la regla de Taylor. Ya les platiqué que teóricamente nos dice que la tasa de interés va a cambiar en el mismo sentido que cambie la inflación, la producción y el tipo de cambio real, ¿sale? Entonces nosotros queremos ver si empíricamente la tasa de interés va a cambiar de esta forma. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Descargamos datos mensuales de varias páginas oficiales, como el Banco de México, el INEGI, el Banco Central de Estados Unidos. En alguna ocasión bajé datos para Perú, para Chile, los bajé de sus propias páginas, algunas del Fondo Monetario Internacional. De Perú bajé mucho del Banco Central de Perú, de Chile de algo que era como el INEGI, pero pues para ellos, para su país. En fin, ¿se acuerdan que hace rato les había dicho? Hay variables que no podemos descargar directamente y tenemos que construir. Un ejemplo es el de la inflación. Para construir la inflación nosotros bajaríamos el índice nacional de precios al consumidor y le vamos a calcular la tasa de crecimiento. Eso nosotros lo hacemos con una fórmula. Quienes han llevado clase conmigo a lo mejor se acuerdan que vimos cómo calcular tasas de crecimiento, o a lo mejor lo han visto con los otros profesores. En fin, nosotros bajaremos el índice de precios al consumidor, aplicamos esa fórmula de tasas de crecimiento y ya tenemos la inflación. Para el tipo de cambio tendríamos que bajar tres variables. Este es el tipo de cambio real, la Q, pero para poderlo construir vamos a tener que bajar el tipo de cambio nominal, el índice de precios mundial, el cual lo aproximaríamos con el índice de precios de Estados Unidos. Si hacemos el trabajo, les voy a enseñar bibliografía de por qué se hace así, de cómo justificar aproximar el índice de precios del resto del mundo con el índice de precios de Estados Unidos. Y de aquí abajo es otra vez el índice de precios en México, ¿sale? Entonces aquí fíjense, cómo para construir el tipo de cambio real o cómo para tener el tipo de cambio real no lo vamos a poder descargar directamente de una página, pero sí podemos descargar cada uno de los elementos necesarios para construirlo. Todas las variables se les tiene que hacer un tipo de transformación. Se expresan en su logaritmo y se les calcula la primera diferencia. Eso lo veríamos más a fondo si hacemos la investigación, ¿sale? Ahorita no tenemos tiempo, pero eso hace que el modelo tenga condiciones deseables. Nosotros tenemos que modificar el modelo para que cumpla ciertos requisitos estadísticos y nuestros resultados sean válidos, ¿sale? Una de esas transformaciones, una muy importante, es sacarle el logaritmo a las variables y calcularle la primera diferencia, ¿sí? Estos son los resultados. Imaginen que ya bajamos todos los datos.
corremos la prueba. La prueba que correríamos es un modelo estructural de vectores autorregresivos. En pocas palabras, lo que nos deja ver ese modelo es ver cómo cambia una variable dado que cambió otro. Esto es muy importante porque nos está dando resultados de causalidad. No es lo mismo que tener resultados de correlación. La correlación no nos dice qué variable se mueve primero, simplemente nos dice que dos variables se están moviendo, pero no sabemos cuál ocasiona a cuál, ¿sí? Por ejemplo, si tengo X y Y, tengo una correlación entre X y Y positiva, yo sé que las dos variables se mueven en el mismo sentido, pero no sé si X causa Y, si Y causa X, o si incluso si hay una tercera variable Z, que es la que está haciendo que se muevan las dos variables, y simplemente es coincidencia que se muevan en el mismo sentido, ¿sale? Económicamente nosotros podríamos encontrar un comportamiento similar con el consumo, la inversión y las exportaciones netas, donde hay correlación pero no hay causalidad. Entonces, dicho eso, vamos a ver los resultados. Vamos a leerlos por partes. Vamos a leer primero, ya le pedí. La primera columna, por favor. Lo que quiere decir esta columna, la gráfica de arriba de la primera columna de esta, que es donde estoy moviendo el mouse, dice que hay un choque positivo de demanda agregada. Así se llama en la literatura este tipo de choques, pero lo que nos dice es que hay un aumento de la producción, un aumento exógeno de la producción. El modelo no está explicando ese aumento, simplemente sucede. Ahora queremos ver si la tasa de interés va a reaccionar a ese aumento de la producción. Acuérdense que de acuerdo a la regla de Taylor nosotros esperaríamos que sí. Entonces vamos a empezar a leer los resultados. Vean cómo que hay un incremento del choque. Esto es un incremento del choque de demanda agregada, se refleja en un incremento en la producción, después cae y el choque empieza a desaparecer, pero inicialmente tenemos un aumento. Esta gráfica nos dice cómo responde la tasa de interés a ese incremento de la producción. Vean cómo se eleva y después empieza a estabilizar. ¿Sí? Ya cambia muy poquito, pero inicialmente sí hay un incremento. Esto es evidencia favorable para la regla de Taylor, es decir, que sí, para los datos que estamos utilizando con esta técnica de estimación, la regla de Taylor o la tasa de interés sí reacciona como afirma la teoría. Aumenta la producción y sube la tasa de interés. Vamos a ver un ejemplo similar, pero ahora vámonos a las gráficas, a la columna que está a su mano derecha. Otra vez lo mismo, esta gráfica nos dice cómo es el choque exógeno, pero esta vez es un choque exógeno en oferta agregada, que también son choques denominados de costos. Aquí hay una fluctuación positiva de la inflación y vean, la tasa de interés está subiendo otra vez. Esta solo es la respuesta de la tasa de interés a este choque. Entonces, ¿qué pasa? Si sube la inflación, el Banco Central sube la tasa de interés, es decir, aplica una política monetaria contractiva. Entonces, fíjense, ya tenemos dos evidencias favorables para la regla de Taylor. Si sube la producción, sube la tasa de interés. Si sube la inflación, también sube la tasa de interés. Y ahora vean, vamos a ver el último choque. Se supone que si sube el tipo de cambio real, eso quiere decir que hay una depreciación. En ese caso, aumentarían las exportaciones netas, aumenta la demanda agregada y aumenta el nivel de producción, y eso genera presiones inflacionarias. Entonces esperamos que si está subiendo este tipo de cambio real, es decir, si hay una depreciación, esperamos que el Banco Central suba la tasa de interés, ¿sale? Para tratar de controlar la demanda agregada, controlar también las fluctuaciones de la producción y controlar la subida de la inflación. Entonces vean, aquí sube el tipo de cambio real y también está subiendo la tasa de interés. Entonces estamos encontrando evidencia favorable para la regla de Taylor para México para el periodo 2012-2015. Podemos hacer este tipo de investigaciones no solo para política monetaria.
podemos tomar alguna ley, por ejemplo la ley de coordinación fiscal, y ver si se cumple, cómo reparte el gobierno el fondo de aportaciones para servicios de salud, o podemos ver cómo distribuye el gobierno los recursos para salud. También viene en la ley de coordinación fiscal, el gobierno dice que los distribuye de acuerdo a ciertos criterios. Podemos ver si efectivamente se cumple lo que dice el gobierno, es decir, si los datos estadísticos corroboran lo que se afirma en las leyes. También podríamos hacer algo similar para el programa que antes se llamaba Oportunidades, que ahora se llama Prospera. Ellos tienen una vertiente de inclusión financiera donde dicen que la contratación de seguros, la contratación de planes de ahorro, que en general la educación financiera tiene un efecto positivo en el nivel de vida de las personas. Podríamos analizar si es así. Bajamos datos de ahorro, bajamos datos de seguros, y tendríamos que encontrar un efecto positivo en el ingreso per cápita de las personas. ¿Por qué en el ingreso per cápita? Porque es su poder adquisitivo, porque es su capacidad de comprar mercancías, es su capacidad de comprar satisfactores de necesidades, ¿sí? En fin, esas solo son ideas. Puede ser lo que se les ocurra, alguna ley que les interese, alguna teoría que quieran ver si se cumple. No necesariamente tiene que estar expresada en ecuaciones, puede ser también en palabras, puede ser verbal, y simplemente vemos y vamos a deducir nosotros cuáles son las causalidades que se afirman en ese texto, y los probamos empíricamente. Yo los enseño a hacer las pruebas, los enseño a leerlas. No va a ser mucho números, quizás se puede ver como que es muy revoltoso, pero créanme que después de hacer el primer trabajo es bastante sencillo estar aplicando estas técnicas. A mí lo ideal se me haría que tuviéramos su trabajo de titulación y que también publiquemos. Aprovechen que ya están teniendo el doctorado en la institución, que quiere entrar al CONACYT. Todo eso para ustedes son puntos, se les puede reflejar en becas, en dinero. Entonces, si les interesa, por favor contáctenme. Tienen mi correo electrónico, tienen mi teléfono. Si me van a marcar el teléfono y nunca hemos hablado, por favor primero manden un mensaje y díganme quiénes son, porque a veces si es un número desconocido no lo contesto. Lo más fácil se me hace el correo electrónico porque siempre lo tengo a la mano. Bueno, pues muchas gracias, espero que les haya interesado.